El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto, lo arranca, y todo el que da fruto lo poda, para que dé más frutos. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tira afuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en esta lectura continua de los textos, tanto de Hechos de los Apóstoles como el Evangelio de Juan, y hemos ido viendo el proceso de la configuración de la comunidad cristiana después de la resurrección. Y hace casi unos 4 o 5 días hemos venido meditando en torno a la persona, a la conversión más bien, de San Pablo. Ellos, la comunidad, Pablo, Bernabé, han iniciado una misión, y no es una misión fácil, porque están rompiendo un esquema. Los judíos creían que el Mesías llegaba solamente para ellos. Los judíos creían que la salvación era exclusiva para ellos. Y por eso el altercado que se da hoy es que los que estaban en el mundo heleno, el helenismo no tenía como tradición el tema de la circuncisión. La circuncisión es una práctica judía de consagración, pero también era una práctica de un acto, de un rito de purificación. Era normal que ellos lo entendieran así porque tenían muchas prácticas de piedad, pero sobre todo de purificación. Y aparece este altercado, el primer altercado que aparece en la iglesia que estaba originándose en ese momento. Y era si se circuncidaban o no. Y hay voces contrarias, los que decían que no y los que decían que sí. Pablo, en la carta a los Romanos, dirá que nosotros, los cristianos, los no judíos, dice, no necesitamos del rito de la circuncisión para poder salvarnos. Él dice que basta con la persona de Cristo. Los fariseos, como dice aquí, convertidos ya al cristianismo, que habían abrazado la fe, creían que sí era necesaria. Y eso trajo opiniones divididas en la comunidad y trajo el primer concilio en la iglesia, en Jerusalén,
Se reunieron y empezaron a definir aspectos de vida al interior de la comunidad. Dialogaron y hay un aspecto que me parece interesante, y es que dice, ellos empezaron a contar cómo los gentiles se convertían, cómo cada uno les causaba alegría de acoger, de abrazar la fe en el Dios que ellos estaban anunciando. Y eso también, dice, causaba alegría al interior de la iglesia naciente. No hay nada, mis queridos hermanos, que no lo solucione el diálogo fraterno. La comunidad se dispone a revisar aquellos aspectos de la vida de la comunidad y a establecer unos consensos entre ellos que les permiten caminar juntos como hermanos. No podemos nosotros convertir la iglesia en la banalidad del mundo del cual siempre estamos orando, criticando o rechazando. Tenemos que vivir en la comunidad de hermanos, en la comunión de hermanos, a pesar de que el otro sea diferente, a pesar de que el otro busque a Dios de otra manera. Para algunos los acerca a Dios la adoración perpetua, otros el Santo Rosario, otros la coronilla de la misericordia. Es decir, son maneras, son formas, pero lo importante es la persona de Cristo, la persona de Cristo. Y para eso se establece esa pedagogía dentro de la iglesia, que es el concilio, la reunión, los sínodos, los momentos. La misma autoridad de la iglesia se debe convertir en un instrumento de comunión fraterna. Y es ahí donde la iglesia puede ser capaz de no perder de vista lo fundamental. Jesús es lo fundamental. Ayer mirábamos el texto de Hechos de los Apóstoles, donde Pablo dice que en Iconio fue apedreado, arrastrado, y cuando salió a predicar, no habló del acontecimiento de la arrastrada que le pegaron. Él habla del cómo aquellos que habían escuchado la palabra se habían convertido, dice, y ellos alegres contaban ese acontecimiento. Es decir, lo fundamental no es la división, no es lo que te divide o te separa del otro, sino cómo tú en tu espiritualidad, en tu comunidad, en tu grupo de oración, vas buscando la salvación en la persona de Cristo. Es la comunión, es la unidad en Cristo la que nos hace a nosotros darle sentido a nuestra fe, darle sentido a nuestra fe. Pero si seguimos a Cristo para ver a quién le hago la guerra, porque no reza como yo rezo, porque no comulga como yo comulgo, porque no está en el grupo donde yo estoy, si yo vivo en esa actitud, pues pierdo lo fundamental, pierdo el sentido de mi fe. Y lo importante es seguir a Jesucristo. Lo importante no es cumplir la norma por cumplirla. Lo importante es la conversión. Cuando tú te confiesas, lo importante no es el Padre Nuestro que vas a rezar de penitencia. Lo importante es que te conviertas, que dejes el pecado. Eso es lo importante. Lo importante no es si yo rezo tal cosa, no. Lo importante es cómo la oración me acerca a Jesús, cómo eso le da sentido a mi existencia, cómo la persona de Jesús realmente está cambiando mi vida. Eso es lo importante. El rito, el grupo de oración, las devociones de piedad, la piedad popular, es una manera,
Es una forma. Pero si eso desaparece, no desaparece la persona de Jesús. Entonces, ¿cómo volvemos nuestra fe en lo central, en lo fundamental, en lo que realmente le da sentido a tu vida? Hablamos del amor, hablamos de la comunión, pero salimos de esa puerta y ya estamos viendo a quién le hacemos la guerra. No, eso no le da sentido, eso no testimonia la fe del Cristo que nos habita. Y vamos muchas veces, como dice la palabra de Dios, colando el mosquito y tragándonos el camello. Y ahí no le da sentido a nuestra fe. Cuando nuestra manera espiritual o nuestra espiritualidad o nuestra manera de acercarnos a Jesús confronta con mi hermano, hay que revisar eso. Hay que revisar eso. Porque lo fundamental no es hacerle la guerra al otro porque reza distinto a mí. Lo fundamental es que esto que realizo realmente me acerque más a Jesucristo. Lo importante es el seguimiento a Jesús. Y aquí aparece, quizás mañana, vamos a seguir meditando este capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, donde ellos se ponen de acuerdo y solucionan para todos que lo central, si al judío lo acerca a la ley, pues el judío seguirá con la ley salvándose. Si al gentil lo acerca a la persona de Jesús, pues seguirá la persona de Jesús. Y van ellos caminando y construyendo la vida fraterna en lo fundamental, en la persona de Jesús. Este evangelio lo hemos meditado también el día domingo y hay dos aspectos que me parecen fundamentales. El primero es la actitud de permanecer. ¿Para qué permanecer en Jesús? Les he dicho que en la iglesia lo fundamental es la persona de Jesús. Pues lo fundamental de permanecer en la persona de Jesús es el fruto. Es decir, es la consecuencia de estar siempre con Jesús. Se nos debe notar que nuestros actos, nuestra vida, nuestra manera de vivir es fruto de esa experiencia de comunión, de permanencia en Jesús. Hace unos años, de la actitud con la que yo a veces me acerco a Jesús. Una persona decía que en su experiencia con Jesús iba marcando un cambio en su vida. Y al principio en su familia era extraño aquello, porque estaban acostumbrados al grito, que si habían problemas se echaban las culpas. Y entonces empezaban ellos a hacer cambios en su vida. Si tenían fuerzas para lo malo, entonces empezaron a buscar qué era lo bueno ante la dificultad. Entonces se sentaban a dialogar. Y cada uno, hasta el niño más pequeño, ponía de su parte y opinaba y hablaba y encontraban puntos donde coincidían los acuerdos y donde se reunían y donde firmaban su compromiso para salir de la dificultad. Y eso les fue cambiando su vida y viven en una constante revisión de cómo la fe, de cómo aquello que viven en sus grupos, en sus comunidades, de cómo aquello que el padre predica o la comunidad donde reflexionan, eso les tocaba la vida e iban ellos sacando aquellos apuntes, aquellas cosas que les enseñaban en su experiencia de comunidad. Y es que ciertamente la vida cristiana es eso. Cuando estamos unidos a Jesús, cuando permanecemos en Él,
los frutos se notan. La vida cambia. La vida tiene sentido. Y nosotros, cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, debemos cada día esforzarnos para que esta palabra, para que lo que Jesús nos va insinuando en la oración personal, se vaya dando en nosotros cumplimiento. Por eso no es cualquier fruto. Dice que es el sarmiento que Él poda, es para que dé más fruto, más fruto. Hay que ir cortando cositas de repente en nuestra vida. Y cada uno sabe qué cosas son las que yo debo ir quitando en mi vida. Cada uno de nosotros conoce aquellos aspectos que me impiden tener una espiritualidad tranquila, una espiritualidad clara, una espiritualidad de comunión. Cada uno conoce cómo en su vida le cambia cuando de repente vamos conociendo en Jesús aspectos que nos motivan a la conversión. Quizás ustedes estarán viviendo eso. Aquí a cada rato me dicen: Padre, ustedes son diferentes, nos extrañamos tal cosa, pero no pierdan lo fundamental. Lo fundamental es Jesús. Lo fundamental es Cristo. Y entonces, ¿qué actitud es la que nos compromete? Hace un día y medio, me dijeron que hay algunos hermanos que están recogiendo firmas para sacarnos de aquí. Bueno, entonces, lo fundamental es Cristo. Lo fundamental es el Señor. Y entonces, uno cuando dice eso, ¿a quién sigues? La pregunta. ¿Cuál es la fe que te mueve a ti? ¿Cuál es el amor de tu fe que te motiva a establecer la comunión con el otro? A pesar de que es diferente, ¿cuál es el fruto que estamos dando? Lo curioso es que uno a veces hace alianzas con alguien que te denuncia. Hay padres que nos han llamado a decirnos: ojo con esto, ojo con este grupo, ojo con aquí, que están levantando firmas contra ustedes. Pero no los considero enemigos, es parte normal de que nuestra vida tenga búsquedas, pero ojalá la búsqueda sea interna. Ojalá la búsqueda sea lo fundamental, a Jesús. Y es allí donde nosotros podemos tener esto. Si no permanecemos en Jesús, los frutos no se notan. Si no permaneces en Jesús, te arranca, te poda y vas para otro lugar. Lo que hace Jesús es eso. Y es allí donde descubrimos cómo la experiencia del permanecer en Jesús, la experiencia del estar con Jesús, realmente tiene sentido. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Pidan lo que desean y se realizará. Pidámosle al Señor entonces hoy que nos ayude cada día a estar siempre con Él. Que nuestra búsqueda sea siempre seguir a Jesús, que es el que le da sentido a nuestra fe. Que nuestra búsqueda sea poner siempre nuestros pasos detrás de Él, como discípulos, como discípulas de Él. Y que sobre todo, que al poner nuestra mirada, al poner nuestros pasos en Él, podamos permanecer en Él. ¿Para qué? Para que nuestra vida, para que los frutos den sentido. Amén.